Estamos en comunicación ya con el Sergio Tejada. Él, como ustedes saben, ha sido congresista de la República, ha sido presidente de la mega comisión que investigó los actos de corrupción que se produjeron en el segundo gobierno de Alan García y tuvo un papel muy importante en el Congreso de la República. Y él fue importante en tanto también, por eso fue perseguido, fue acosado, pero creo yo que el tiempo finalmente le dio la razón a lo que ellos y con su liderazgo trabajaron en torno, por ejemplo, a los casos de corrupción por los cuales Alan García y quienes alrededor de él participaron, y eso es lo que el Ministerio Público está ahora investigando y el Poder Judicial tendrá que determinar en actos de corrupción que tanto daño y tanto afectaron a nuestro país. Él, por supuesto, ha estado siempre con la voluntad de mantenerse en la política y hay algunas novedades que él nos va a contar de cara a lo que él, con personas que están junto con él, auspiciando un movimiento político para estas próximas elecciones. Señor Sergio Tejada, qué gusto saludarlo, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Glatzer? Muy buenos días, un gusto saludarte. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. ¿Cómo hacemos para que esto que nos está sucediendo y que de distintas maneras nos ha mostrado no solo las inequidades, los problemas estructurales, sino las incapacidades de aquellos que han llegado al poder y no han querido resolver en el fondo los problemas que nos están aquejando, sean por lo menos el centro del debate? Porque uno ve la política hoy y yo creo que más consistente y más contundente a veces son las columnas de humor político de algunos diarios que lo que puedan estar expresando los propios aspirantes al poder en 2021. ¿Cómo hacemos y qué cosa es lo que personas como Sergio Tejada, que creo que tuvieron un buen paso por la política y han decidido mantenerse en ella, pueden ofrecer en estos tiempos? Bueno, para empezar, yo creo que la participación política es un deber ciudadano, ¿no? Todos que formamos parte de una comunidad, que somos parte de una sociedad, tenemos que estar al tanto de lo que pasa, tenemos que participar en los debates públicos, tenemos que proponer, tenemos que salir a las calles incluso cuando es necesario, y hay diferentes formas de participar, ¿no? En este contexto tan particular, yo creo que lo que va a corresponder va a ser una especie de reconstrucción del país, reconstrucción de la economía, reconstrucción del tejido social y sobre todo muy enfocado en la protección social, ¿no? Hemos estado tan desprotegidos y eso es algo que ha revelado la pandemia. Quizás ya lo sabíamos que teníamos empleos precarios, que teníamos un sistema de salud desarticulado, precario, que el 70% de la población vivía en la informalidad, pero la pandemia pues lo ha desnudado todo y nos ha mostrado la crudeza de esta realidad. Entonces hay que hacer una reconstrucción centrados, me parece, en la protección social de los ciudadanos y ciudadanas. Ahora, pero ¿cómo hacemos esos cambios que son importantes? No solo pensando en la coyuntura, que por cierto hay que atender, porque es muy duro lo que está pasando miles y millones de personas en nuestro país y que no solo lo están padeciendo, sino que más adelante van a seguir seguramente también con esos problemas, porque el desempleo va a ser o va a llegar a niveles que no hemos visto en los últimos tiempos, y en fin, la pobreza se incrementará y todo lo que sabemos, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace desde una lógica de cambiar la base, la estructura? Porque si seguimos administrando solamente la oferta política desde lo que en ese momento parecería es el salvavidas, pero que no cambia las cosas, vamos a estar en lo mismo. Mire usted lo que está pasando con la inclusión de las AFPs y las ONPs. ¿Alguien está pensando en serio que hay que cambiar el sistema previsional en nuestro país? Nadie. Todos están pensando, a ver, si yo digo que saquen 12.000 soles, la gente me va a aplaudir. Eso me puede dar votos el 2021. Y las AFPs, que ahora se molestan un poco por ese tipo de actitudes, no deben estar tan incómodas porque en realidad no se está cambiando nada significativo. Efectivamente. Yo he visto en el Parlamento algunos avances, es cierto, hay que reconocer, pero también mucha demagogia. Hacer creerle a la gente que se están solucionando sus problemas cuando en algunos casos se están pateando los problemas para el futuro, para más adelante. Y el tema de las pensiones es uno de ellos, ¿no? Nosotros creemos que tiene que haber una reforma real de las pensiones. Hablamos de un sistema multipilar donde tengas una pensión básica universal, donde puedas tener un sistema de reparto como una ONP reformada
y donde también puedas tener un sistema complementario de capitalización individual. Pero lo que se dice ahora es retira tu dinero y ya verás qué pasa en el futuro, ¿no? Y en verdad eso es renunciar a un derecho que es una pensión. Y yo creo que en este momento, y esto no solo va a servir para la crisis, hay que fortalecer el ejercicio de derechos y, como te decía, la protección social, que finalmente es tener una pensión de desempleo, tener acceso a un sistema de salud, estar más amparado por el Estado, ¿no? Un Estado que proteja. Ahora, pero ¿cómo hacerlo si es que hoy quienes están en la política y logran, por distintas consideraciones que también tienen que ver con lo que usted decía hace un rato, que los ciudadanos no nos tomamos en serio, por ejemplo, el buscar un poquito mejor y tratar de llevar a gente que tenga ciertas condiciones para la representación? ¿Qué hacemos si es que, por ejemplo, en el Congreso de la República, cuál es la discusión que hemos tenido en los últimos 2, 3 semanas? La posibilidad de un golpe de Estado por parte de grupos que se sienten golpeados por acciones que han tomado determinados sectores del Estado contra sus intereses, que son los que los han convertido en políticos inclusive, para poner el ejemplo de estas universidades estafadoras, por ejemplo. ¿Cómo hacemos si es que quienes llegan al poder no llegan para resolver los problemas de la gente, sino para cuidar sus propios intereses, y muchos de ellos para protegerse de la propia justicia? Porque, mire usted, ya no es Así el es. Congreso, pero el Congreso anterior, ¿cómo fue? Sí, efectivamente, ¿no? Se han dado algunos pasos en la reforma política, creo que todavía es un tema pendiente. La reforma política debería ayudarnos a que haya mejores procesos internos dentro de los propios partidos, que haya mayor vigilancia ciudadana y que se pueda elegir mejor, porque a veces se culpa a los ciudadanos por las elecciones, pero ¿cuál es el abanico que tiene el ciudadano para elegir, ¿no? Y eso pasa por las decisiones de los partidos. Yo creo que hay que buscar un gran acuerdo entre fuerzas políticas que busquen realmente un cambio en beneficio de la población y empezar a trabajar en agendas, ¿no? Sí preocupa muchísimo que en este periodo corto que se pensaba que iban a haber pocos temas para trabajar, parece más bien que todos están muy acelerados en sacar temas que son contraproducentes. Ahora se está discutiendo el tema de las licencias en el transporte, por ejemplo. Y así van a aparecer otros temas que pareciera que responden a intereses particulares y, como tú bien dices, se desvían de las agendas centrales. Ese es el gran reto de los partidos también, poner los grandes temas, los temas importantes en la agenda y de una ciudadanía que tiene que ser cada vez más activa, ¿no? Y lo Claro, otro que porque se ve lo también, razonable, Lancer, uh-huh, sí. no, es que tenemos que trabajar mucho en la cultura política de nuestro país, ¿no? Parece que no hay una cultura de cómo administrar el poder en favor de los ciudadanos, porque hemos visto que las últimas dos grandes mayorías en el Parlamento terminan abusando de ese poder, no saben administrar ese poder. Le pasó al Fujimorismo cuando eran mayoría y le está pasando, terminan desmoronando sus proyectos políticos porque no saben administrar el poder que les confiere el pueblo para usarlo en favor de la población. Bueno, pero eso ha sucedido porque mucha gente ha entendido que el Fujimorismo era un partido, y cuando terminó severamente golpeado en los últimos tiempos, mucha gente pensó que ya eso se había terminado, y el Fujimorismo es una manera de actuar, no es un partido, y el Fujimorismo está Es verdad. distribuido de distinta manera. Y eso es lo que termina siendo el problema que hay que, yo creo, seguir enfrentando. Y le voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando uno ve el drama que vive mucha gente en este país por todo lo que la pandemia nos ha traído, lo que el sentido común nos lleva a pensar o nos debería sugerir es lo siguiente. Ahorita deberíamos estar discutiendo de cara al 2021, que además es el bicentenario, la relación del Estado con la gente, lo público y lo privado, Así es. las regiones con Lima, la construcción del interés público, Así es. cómo vamos a hacer para mejorar y romper los altos índices de desigualdad que hay entre los ciudadanos que están excluidos y que ahora el Estado les exige cosas, pero nunca los ha involucrado el Estado. O sea, esos son los temas que deberíamos estar discutiendo. ¿Pero qué estamos discutiendo? Usted ha puesto el ejemplo Sí, de los transportistas deberían renovar o no su licencia, pese a que tienen una serie de faltas que han cometido y que son graves. ¿Por qué? Porque esa gente va a bancar algunas campañas políticas, probablemente de los que están ahí, o de los claro. que esos que están ahí van a tratar de auspiciar para el 2021.
Claro, tú lo has señalado, ¿no? Hay un tema de fondo que es la relación entre el Estado, la sociedad y el mercado, por ejemplo, que eso pasa también por cómo está diseñada la Constitución. Nosotros, y ahora formo parte de Nuevo Perú, que estamos en un acuerdo político conjuntos por el Perú, y hemos cambiado, hemos planteado la necesidad del cambio de Constitución. Tenemos que hacer un debate profundo sobre ese conjunto de principios que es la Constitución, que definen esas relaciones, ¿no? Dónde puede intervenir el Estado, dónde interviene el Estado solo como promotor o cuando es garante de derechos. Yo creo que tiene que haber una ampliación de los derechos de la gente como eh, oportunidades, ¿no? Para poder desarrollarse plenamente, sobre todo en este contexto tan crítico. Vamos a tener un elevadísimo desempleo, vamos a seguramente incrementar los niveles de informalidad, y eso pasa también por un Estado que tenga capacidad de invertir y reorientar su gasto y su inversión, ¿no? Y eso pasa también por una reforma tributaria. Tenemos varios temas pendientes: reforma tributaria, reforma de No, la y eso salud, es lo reforma de que, las digamos, ha pensiones. pasado en otras realidades que se pensaban más consolidadas, ¿no? Chile, tal vez, para usar el ejemplo de un vecino, lo ha expresado con mucha claridad. En Chile, antes de que se produzca estos lamentables episodios que se derivan de la pandemia, estaba por desarrollarse un referéndum para cambiar la constitución, y no es que Piñera y todos los que están en el gobierno se hayan vuelto izquierdistas radicales que lo que quieren es que todos se traigan abajo. Es decir, hay una necesidad de volver a repensar el tipo de país que quieren seguir construyendo, porque no han funcionado Sí, algunas cosas. La gente inteligente hace que las efectivamente. cosas que funcionan, funcionen, y que las que hay que cambiarlas. Pero ese no es el debate, pues. Efectivamente, en Chile está ese debate muy presente. Es además una constitución de la dictadura, ¿no es cierto? La constitución de Pinochet, y aquí seguimos con la constitución de Fujimori. Y creo que hay demasiado temor. Se piensa que debatir sobre la Constitución es poner en riesgo todo, todo se desmorona, todo se queda paralizado. Yo creo que no, porque finalmente la Constitución lo que hace es establecer un conjunto de principios y un conjunto de elementos de cómo se organiza el Estado y cómo se dan estas relaciones entre Estado, mercado, sociedad, y eso tenemos que redefinirlo. No, pero además han pasado o se han originado en el Perú en los últimos años episodios que institucionalmente son muy dramáticos, y la verdad es que no se ha caído el país. Se ha cerrado un congreso, ha renunciado un Ha renunciado un presidente, presidente, en fin, se ha conocido que el Club de la efectivamente. Construcción era mafioso, hasta Odebrecht. Es decir, los que no quieren que las Claro, cosas cambien no lo hacen porque tengan temor. Tal vez el único temor que tengan es que sus bolsillos tengan un poco menos de plata de la que han tenido en los últimos tiempos, punto. así es, que pierdan algunos privilegios, ¿no? Claro, o sea, esa es la discusión, o sea, porque la gente no ha mejorado. Y ahí es curioso, porque yo vengo modestamente tratando de llamar la atención. Cuando el supuesto gran salvador cae o no funciona, que es el mercado, por ejemplo, en la educación privada, ¿quién es el que tiene que asumir todos los gastos después? El Estado, porque hay El que Estado. tratar de traer a esos chicos que tienen que seguir estudiando. Cuando las empresas, por la pandemia, son severamente castigadas en materia económica, ¿quién tiene que garantizar su funcionamiento? El Estado. ¿Con plata de quién? Del Estado. Y ahí sí, los que reciben plata no dicen los estatistas, los chavistas, los que están metiéndole mano a... No, cuando es con ellos pueden ser lo que sea, como fueron con Fujimori, como fueron con cualquiera. Además, mira, este ejemplo de las universidades que lo conozco bastante bien. Las universidades tienen exoneraciones tributarias, tienen un beneficio directo del Estado, ¿no es cierto? Han lucrado algunas enormes ganancias y se han creado fortunas, y de esas fortunas también partidos políticos, y cuando algunas no reúnen las condiciones básicas de calidad y cierran, empiezan a pedirle ayuda al Estado. El gobierno sacó un decreto para las universidades públicas que no eran licenciadas para poder reflotarlas en un plan de emergencia, y rapidito las universidades privadas con fines de lucro que no habían sido licenciadas querían acogerse también a ese beneficio del Estado, ¿no? Entonces, a ver, hay que replantear varias cosas, ¿no? No, ya, ahora, pero claro, el asunto es quién la replantea. Si en el conjunto de jugadores del próximo partido hay por lo menos una docena que van bajo el argumento de que esto no hay que tocarlo porque es sacrosanto, la economía no se puede tocar,
digamos, es bien difícil. Pero quería yo preguntarle ahora sobre la propuesta política que ustedes hacen. Usted algo nos ha contado ya. Usted es parte de Nuevo Perú, que es una alianza con Juntos por el Perú, y ha dicho Así es. usted y otros que la candidata va a ser Verónica Mendoza. Es verdad, tiene que pasar por las internas, pero creen que ella debería ser su candidata. Pero ¿hasta dónde va a Propuesta llegar? de Nuevo Perú. Sí, de Nuevo Perú, efectivamente, pero tiene que someterse a las generales dentro de esta confluencia Juntos, para ver si es que la efectivamente. hacen candidata o no de justamente aquella. Pero lo que quería preguntarle es cuál es el límite de las alianzas. Se le criticó, y creo que con razón, a Verónica Mendoza cuando hace algunos meses tuvo aproximaciones con algunas agrupaciones políticas como la del señor Cerrón y otros, inclusive el señor Gregorio Santos. Y se dijo, claro, ¿cómo puede ser posible que alguien que, yo creo, genuinamente lucha contra la corrupción pueda vincularse con gente que tenga cuestionamiento de esa naturaleza? Y ahora digo que Sergio Tejada lo veo ahí y es una persona claramente que lucha contra la corrupción, no por lo que dice, sino por lo que ha hecho. ¿Cómo van a administrar eso? Es decir, ¿qué han conversado de que no se puede hacer de cara a esa alianza? Y lo otro, como me decía Alberto Vergara hace bastante tiempo, que la izquierda tiene dos mitos que si no lo supera va a perder, como ha pasado en varias oportunidades. Una que es el mito de las bases. Cada vez que alguno dice, pero ¿por qué no rompes con esa idea bien anacrónica de hacer cosas? No, es que las bases nos dicen que así tiene que ser uno. Y el otro mito es el de la unidad. ¿Por qué creer que la unidad tiene que darse a como dé lugar si hay gente con la que no se pueden entender y es mejor a veces no estar juntos con algunos? ¿Cómo están manejando eso, sobre todo lo de la corrupción? Hay varios temas ahí, ¿no? Juntos por el Perú efectivamente ya es un espacio amplio, ya hay varias organizaciones que tienen ideas muy similares, programas muy similares y por eso hemos tenido una confluencia en términos programáticos, pero también estamos estableciendo algunos puntos que no son negociables. Por ejemplo, el tema de los derechos humanos. Nosotros no podemos establecer una alianza con aquellos que sostienen que hay que reimplementar la pena de muerte o que hay que salirnos del pacto de San José, ¿no? Para mí eso es inadmisible. Y también con personas involucradas en temas de corrupción, sobre todo porque ya hay algunas figuras que tienen sentencia, ¿no? Entonces no pueden participar definitivamente. Sin embargo, sí creemos que hay que convocar más, ¿no? Hay más fuerzas regionales e incluso nacionales que podrían formar parte de un gobierno que tiene tareas enormes, ¿no? Yo creo que todos los programas de gobierno se han visto o se tienen que ver alterados en cierta forma por esta crisis que afrontamos y ese supone también sumar más voluntades. No es que estemos nosotros enfrascados, digamos, en el debate de la unidad, pero sí hemos planteado determinadas fuerzas con las cuales hemos tenido muchas veces similitudes que busquemos un acercamiento, ¿no? Y lo que señalabas, para terminar, del tema de las bases, es que es verdad que en la izquierda sí ha habido una mayor práctica de articulación con organizaciones sociales, con organizaciones sindicales, ¿no es cierto? Entonces siempre se quiere mantener eso porque es muy importante establecer esos vínculos orgánicos dentro de la sociedad. Si no, uno cree que representa, pero no representa. Y terminas decidiendo en base a tus propios criterios, a veces criterios personales, y no respondiendo a una lógica de un aparato político y social que tiene una propuesta de cambio. Claro, pero la manera de canalizar justamente esa relación es lo que prevé ahora la ley de partidos políticos. Es el partido político, es decir, que ahora ya no exige 600.000 firmas, sino militantes en determinada cantidad de regiones. Y pese a que, digamos, el Es tiempo ha positivo. sido, no es muy extenso, pero razonable, no han podido, por ejemplo, en Nuevo Perú conseguir una inscripción. O sea, lo que quiero decir es, creo que hay que repensar ese vínculo. Yo estoy de acuerdo, no se puede discutir la representación en la estratosfera, o sea, hay que tener ese vínculo con la gente, pero tal vez Ah, otra claro. sea la relación que hay que buscar. Bueno, mira, Nuevo Perú ha anunciado hace poco que ya hemos logrado 26.000 afiliaciones. Es más de lo que pide la ley. Vamos a seguir afiliando. Hay mucho entusiasmo de la gente por afiliarse. Pero ¿qué ocurrió? Nosotros iniciamos este proceso poco antes de la pandemia. Y la pandemia, tú sabes que en un momento de la cuarentena cortó totalmente la posibilidad de afiliar. Además que pedían fichas en físico, con la firma en físico, la huella digital. El Congreso
y los entes electorales no dieron posibilidad a los partidos que estaban en este proceso a tener nuevos plazos, a pesar de que la cuarentena nos afectó a todos. Y yo creo que nosotros vamos a lograr inscribir a Nuevo Perú. Ya estamos en las condiciones de hacerlo, vamos a mantener de todas maneras el acuerdo político con Juntos por el Perú, que nos parece importante y va más allá del tema electoral, pero sí creemos que tenemos que tener nuestra propia institucionalidad e inscribirnos como partido. Ahora, para terminar, el tema de la lucha contra la corrupción es central también, ¿no es cierto? Porque muchos de los problemas que padecemos y que se han expresado en la precariedad de la atención en el sistema de salud tienen que ver con corrupción también, no solo con el desinterés y con la falta de capacidad, sino también con la corrupción. Ahí, ¿qué cosa es lo que están pensando hacer? Porque uno de los temas que lamentablemente ha juntado a quienes han en los últimos tiempos estado en exposición, más bien queriéndose la traer abajo, son gente que está muy involucrada. Y de hecho, hoy en el Congreso hay varios sectores que están interpelados por la justicia en ese sentido. Mira, hay ajustes que realizar en el tema de la inmunidad parlamentaria, el tema de la imprescriptibilidad. Ya se han dado algunas normas. Creo que hay que ajustar también normas relativas a la puerta giratoria. Creo que todavía es muy tenue y eso permite que en plazos cortos se pueda pasar de representar intereses privados a representar al Estado en sectores que regulan esos intereses privados, ¿no? Eh, Hay también un plan nacional de integridad y lucha contra la corrupción que tendremos que ver que se cumpla de la mejor manera, que se implemente de la mejor manera, y tiene que haber un trabajo educativo sumamente fuerte, porque tampoco creemos en el populismo penal, tampoco se trata de incrementar excesivamente o exorbitantemente todas las penas, porque lo que buscan los corruptos siempre es no ser descubiertos, ¿no es cierto? No están calculando cuánta cárcel les van a dar. Entonces lo que tenemos que hacer es identificar esos riesgos de corrupción, minimizarlos, tratar de eliminarlos y propiciar una cultura de integridad para no centrarnos solamente en el tema punitivo, ¿no? Sí, ahora, y en ese sentido, claro, es importante también lo que la lucha contra la corrupción ha exhibido en los últimos tiempos, dando cuenta de que aquí nadie tiene corona y que por supuesto todos los que tienen que estar están ahí siendo investigados. Pero ¿cuál es su opinión? Por ejemplo, hace poquito, usted que investigó a los casos de corrupción en el segundo gobierno de Alan García, la situación de que pese a que él efectivamente tomó una lamentable decisión, pues ha tenido repercusión ya no penal, porque no se puede por obvias razones, pero sí con los bienes que ostentaba Alan García y que muchos de ellos estaban ya en usufructo, digamos, o usados por algunos familiares. En segunda instancia se ha determinado que no se puede romper con ese embargo, por decirlo de alguna manera, para que entiendan que nos están siguiendo, ¿no? ¿Qué le ha parecido esa decisión? Mira, ahí también se ha dado un paso importante porque la normativa sobre extinción de dominio no es como en el proceso penal ordinario, en donde la fiscalía es la que demuestra tu culpabilidad, ¿no es cierto? En el caso de extinción de dominio, lo que se tiene que demostrar es el origen lícito de los bienes, de las propiedades adquiridas. Entonces es como, digamos, al revés, ¿no? Y eso facilita a la justicia que pueda tomar estas decisiones como el embargo, por ejemplo, de las propiedades. Eh, Ese tema, por ejemplo, sí me parece que puede ser bastante disuasivo, ¿no? Cualquier persona que obtenga bienes de manera irregular, producto de la corrupción, tiene que saber que si no demuestra el origen ilícito puede terminar sin esas propiedades, ¿no? En el caso de García, pues lo que ha mostrado también es un esquema complejísimo. Siguen apareciendo sorpresas, siguen apareciendo formas aparentemente de lavado de activos y eso demuestra lo complicado que es en algunos casos luchar contra la corrupción. Por un lado, pero por otro lado, digamos, y esta es una pregunta, ¿lo reafirma usted en lo que fueron los hallazgos de los casos de corrupción que le tocó investigar, de que Alan García era una persona que estaba directamente vinculada por lo menos a alguna de sus expresiones? Mira, es que hay ya numerosas dimensiones, numerosos casos, ¿no? Tenemos el tema narcoindultos, tenemos los colegios emblemáticos, que ojalá fuera vinculado al Club de la Construcción que se está investigando hoy día, porque hay muchas empresas que estuvieron ahí, de igual manera con Agua para Todos, tenemos el escándalo de los petroaudios, y tenemos varias cosas que ya están prácticamente probadas, ¿no? El dinero que llegó a Atala, a las cuentas de Atala, el dinero que llegó a Nava, el dinero que llegó a Jorge Cuba.
Ahora vemos estas inversiones enormes que hacía García Pérez, incluso una de $900.000, poco después que dijo que no tenía plata para comprar su casa de $800.000 al contado, ¿no? Porque él dijo que como no tenía el dinero, había ganado un poco de sus conferencias, tenía que recurrir a un préstamo. Pero poco tiempo después ponía $900.000 a invertir o sea, sin requerir un retorno inmediato, ¿no? A varios años. Digamos, no era dinero que necesitaba aparentemente. Entonces, realmente es una caja de sorpresa. Sí, pues ahora le han metido una demanda por 5 millones a Nava, a los hijos. Es también otro problema que tenemos que solucionar en la lucha contra la corrupción, esas estrategias de amedrentamiento, ¿no? Se persigue a los que investigan, se persigue a los colaboradores, se hostiga, entonces uno termina con temor, ya no quiere investigar, ya no quiere meterse en esto, ya no quiere declarar. Algo tiene que hacerse para mejorar esos esquemas de protección, porque después los corruptos terminan empapelándote y nadie quiere contribuir con la justicia. Ujú. Debo terminar, señor Tejada, preguntándole o retomando algo y me piden aquí en las redes que por supuesto le reitere eso, ¿no? Las posibilidades y hasta dónde piensa esta confluencia que se está madurando, y usted nos ha contado, Juntos por el Perú y Nuevo Perú, en términos de alianzas, ¿no? Con el Frente Amplio, ¿hay posibilidades de poderse, digamos, juntar? Porque claro, eso terminó siendo, y por eso yo decía que la unidad es un asunto que hay que procurar hasta donde se pueda, y en algunos casos de pronto no necesariamente hay que continuar en esa línea porque hasta puede terminar siendo mejor, porque lograron un 18% de votación en la elección anterior, una cosa que no había pasado con la izquierda hace muchísimos años, y muy poco tiempo después se partieron en dos, después, digamos, mire la suerte que han tenido, y ahora Nuevo Perú no tiene representación en el Congreso, sí la tiene el Frente Amplio. Están con el interés, con la convicción, con la voluntad de buscar un acercamiento genuino con el Frente Amplio para ver si es posible que vayan juntos? Sí, desde Nuevo Perú y Juntos por el Perú lo hemos planteado abierta y públicamente que quisiéramos un acercamiento, un acuerdo programático donde incluso no se está poniendo por delante candidaturas. Si uno ve cómo participaron las bancadas del Frente Amplio y de Nuevo Perú en el Parlamento disuelto, la votación es muy similar. Se ha participado en las mismas luchas, se apoyó la disolución del Congreso, se han apoyado distintas medidas, entonces termina siendo un poco absurdo que no se confluya en una propuesta unitaria. Por supuesto, eso ya no depende de nosotros, está más allá de nosotros, habrán procesos internos en el Frente Amplio que lo resuelvan, ¿no? Y estamos viendo, como te decía, la unidad más que con partidos nacionales, ahora con organizaciones sociales, con movimientos regionales, que son sumamente importantes. Sí, había dicho yo la última pregunta, pero me hacen una que me parece muy buena y no quiero dejarla de pasar, que dicen lo siguiente: usted que investigó el segundo gobierno de Alan García, ¿no es cierto? Y encontró, bueno, las cosas que aquí detallan, pero que usted algo nos ha mencionado hace un rato. Dicen, todos los casos de corrupción hay que investigarlos sin lugar a duda. Pero, ¿qué le parece si tendría que hacer una comparación? El caso de Richard Swing, que ha puesto en apuros al presidente de la República, versus lo que a usted le tocó investigar en el caso Alan García en su segundo gobierno. Mira, la diferencia es enorme. ¿Eh? El caso de Richard Swing se ha complicado mucho, es cierto, y podría revelar más cosas, pero inicialmente era un contrato, ¿no? Era una cosa realmente menor que seguramente en el gobierno de García hubo miles, ¿no es cierto? Nosotros no investigamos ese tipo de contratos, no hubiéramos terminado nunca, sino grandes casos de corrupción, coimas, modificaciones legales para generar un esquema pues, de aprovechamiento indebido del Estado, ¿no? Eran cosas grandes, los petroaudios, los narcoindultos. Eh, este tema, como te decía, frente a lo que investigamos nosotros es bastante menor, ¿no? Sí, pues, sí, sí. Bueno, señor Signo Tejada, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Seguramente es una de varias conversaciones que vamos a tener más adelante, que tendremos la posibilidad también de tener aquí Gracias. a Violeta Mendoza y a otras personas que están en este nuevo emprendimiento político, que digamos, ojalá avance y pueda ser una alternativa, pues en el 2021, ¿qué es lo que se necesita? Se necesitan alternativas claras, concretas, sobre visiones de país, que es lo que deberíamos procurar
identificar en los candidatos candidatas. Muchísimas gracias, señor César Tejada, muy amable. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No hay Derecho en Vivo.